buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en este miércoles 14. Así hemos abierto, es verdad que ahora ya el cielo tiene otra pinta. Se lo podemos preguntar a nuestro invitado, que viene de otra ciudad de la Bahía de Cádiz, que también queremos mucho, que es el puerto de Santa María. Él es el periodista Julio Otero. Bienvenido, Julio, muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntame, ¿cómo has dejado el puerto? Si venías de allí, porque creo que tú resides realmente en San Fernando, ¿no, Julio? Residía hasta hace un par de añitos y me he mudado otra vez a mi ciudad natal, que es el puerto de Santa María. Y vengo de allí donde también llueve, pero hace solo un par de días vine de Serbia, donde... ¿Esta es la playa de Fuenteveravía? Exacto, sí, ¿ves? Está nublado, estaba lloviendo hace poco cuando vine y decía que hace 2 días vengo de Serbia, donde también el tiempo está difícil porque estaba nevando continuamente y estábamos en temperaturas durante el día cercanas a menos 10 grados bajo cero. Bueno, menos 10 grados, vamos. Te puedo decir, Julio, que te has perdido el frío de Cádiz, que también hemos tenido un poco de masa polar ártica y ha bajado bastante el termómetro. De hecho, ha habido localidades de la sierra con -1 grado, -2, pero claro, tú me estás hablando de -10 de forma casi constante en la península de los Balcanes, en Serbia, con lo cual tú te llevas el récord. Tú has pasado más frío que nadie de los que está aquí hoy. Bueno, no creas, porque allí está todo muy bien acondicionado, entonces si no tienes que estar expuesto al aire por trabajo, realmente las casas, los coches, todo es muy confortable, muy calentito, y también la gente que vive allí va bien abrigada y no se pasa tanto frío en la calle, salvo que estés sin guantes o que el viento te corte la cara del frío que hace, pero es verdad que no es... Pero es se lleva bien. El miedo psicológico de estar a -10 o a -5 o a -20, porque sabemos que hay algunas ciudades, ¿no?, del centro de Europa y de estas zonas que a veces tienen un récord tremendo. Julio está hablando de ese viaje a Serbia. Tú tienes una vinculación familiar, ¿no?, hay que decir, con este país. Y además, da la casualidad, está bien traído, porque hoy vamos a hablar de un personaje histórico nacido allí. Bueno, cuando ella nace todavía se entiende que era como el Imperio Austrohúngaro, ¿no?, pero en la que sería en la actualidad Serbia. Vamos a hablar de una científica que a lo mejor ni le ponemos nombre ni le ponemos cara, pero si añadimos el dato de que fue la esposa de Einstein durante un tiempo, porque es verdad que luego se divorciaron, pues a lo mejor nos va sonando un poquito más Mileva Maric, ¿no?, que es ella, y que es la verdadera protagonista de este encuentro que tenemos con el amigo Julio Otero, porque además viene a Puerto Real, y hay que enlazarlo con la actualidad, en algunas semanas, el próximo día 30 de enero, una compañía de teatro que se llama Teatro de Fondo, y que este es su cartel, que presenta la obra Señora Einstein. Y qué curioso también, Julio, el cartel ya nos lo está diciendo, porque ¿quién está en primer plano? Está Einstein y detrás Mileva Maric, ¿sí? La verdad que es una metáfora de lo que sucedió en la vida y de lo que nos muestra la obra. No podía haber otro cartel más figurativo que este, ¿no?, y con tanto mensaje. Es una obra de teatro que tú has visto. Ya digo, viene a Puerto Real al Principal, lo primero que haces es recomendarla. Sí, desde luego. Yo al puerto de Santa María llego hace unos meses. Yo fui a verla, tuve la oportunidad de hablar con algunos de los actores y la verdad es que la recomiendo mucho, porque es una obra muy interesante, entretenida, que tiene ritmo, que tiene su intriga en la trama y que es también muy entretenida. O sea, no es una obra de teatro que combina muy bien lo que es la recreación histórica, los vestuarios, etcétera, con la sensibilidad. Es una obra que transmite mucha sensibilidad y que también nos invita a reflexionar, no solo ya del tema en concreto, de la vida de Mileva Maric, sino también de las dificultades que han tenido, pero que siguen teniendo las mujeres para ser reconocidas o para poder desarrollar su carrera en el mundo profesional y en concreto en el campo de la ciencia. Me consta que incluso pudiste hablar con uno de los actores, has tenido, digamos, esa oportunidad una vez acabada la representación, que supongo sería en el Pedro Muñoz Seca, en vuestro teatro, ¿no? Sí, fue en el Teatro Municipal, en el Pedro Muñoz Seca,
y al término de la obra tuve la oportunidad de hablar con algunos de los actores, estuvimos un buen rato conversando, estuvimos hablando de cómo pronunciaban las palabras en serbio, las pocas palabras en serbio, la obra obviamente en castellano que dice Mileva Maric, con motivo de una nana que canta, se la canta el niño en serbio, y estuvimos hablando de eso y de cómo nació la obra. Porque te llamaba la atención, digamos, la buena pronunciación que consiguieron. Sí, la verdad que sí. Sí, siempre hay algún detalle que pulir, pero estaba bastante bien pronunciado, se entendía, y le estuvimos preguntando al respecto y nos contaron que ellos recibieron un asesoramiento lingüístico de la Embajada de Serbia en España, y porque es una compañía que combina muy bien el rigor histórico y la sensibilidad, y bueno, se preocupan mucho en que sean obras en ese sentido realistas y que estén bien recreados, y entonces se preocuparon mucho de cuidar las pocas palabras, las pocas frases que se dicen en serbio durante la representación. Pues es la obra de teatro, ya decimos que habrá oportunidad de verla el día 30 en Puerto Real, las entradas están a la venta en los canales habituales, tiquentradas.com, y la taquilla de nuestro teatro. Hay oportunidad, como decimos, de disfrutar del teatro, en este caso de la mano de la compañía Teatro de Fondo, pero esto nos ha permitido, ¿no?, traer a primer plano un día como este en Puerto Real, hablar de una científica que es borrada de repente, y que sin embargo hay cada vez más voces que hablan de que tuvo mucho que ver con la teoría de la relatividad, que al final pues es el trabajo de ese año maravilloso de Einstein, que le otorgaron el premio Nobel, y que además, Julio, vienen a decir que está el detalle, ¿no?, del dinero, de cómo, digamos, cuando ya no eran marido y mujer, sin embargo Einstein dona, tengo que decir, o cede o comparte, ¿no?, ese dinero. Si él hizo eso, quizá es que en conciencia sabía que le debía, que era un trabajo conjunto, ¿no?, y no firmado solo por una persona. Sí, realmente no está documentado hasta qué punto pudo influir Mileva Maric en los artículos que escribió Einstein sobre los átomos, sobre la relatividad, sobre los cuantos, que fueron los que le dieron a la postre el premio Nobel. No se sabe hasta qué punto ella pudo ser coautora o no, no está demostrado, pero lo que sí es más que evidente es que ella fue un apoyo no solo sentimental, sino también científico durante aquellos años, y que pudo ayudarle a concebir todos esos artículos tan relacionados al final con la teoría de la relatividad y con el premio Nobel. Ella fue una interlocutora científica, fue una compañera en esas investigaciones, y es algo que durante un siglo ha sido completamente desconocido. Tanto su figura como su posible influencia en la obra de Einstein ha sido completamente desconocida. Ahora se conoce un poco más, es verdad que no demasiado, y por eso esta obra yo creo que hace justicia, es importante, lógicamente también un poquito más en Serbia, donde sí se ha querido poner en valor su figura, pero como digo, hasta hace poco ha sido una completa desconocida. Es en 1987 cuando comienza a plantearse esa teoría, ¿no? Esa teoría o este planteamiento, por varias razones. La primera, porque se ha descubierto la correspondencia privada entre Einstein y su primera mujer, entre Mileva Maric, de aquellos años, que estuvo, podemos decir, censurada, ha estado oculta, ahora ha salido a la luz, y en esa correspondencia Einstein utiliza expresiones como nuestra investigación, nuestro estudio, habla en primera persona del plural, y eso habla de la influencia que pudo tener Mileva Maric, ¿no?, que fue compañera suya en el Instituto Politécnico o la Escuela Politécnica de Zúrich, allí se conocieron. Si te parece, vamos a retroceder incluso, ¿no?, porque hemos plantado, digamos, la base de quién es ella
y de lo que pasa y de por qué, ¿no? Con el premio Nobel a Einstein se presupone que ella tuvo que ver e intervino, pero vamos a retroceder. Ella nace como en 1875, ¿no? Exacto. Como hemos dicho antes, lo que sería la actual Serbia, viene de una familia bueno, con varios hermanos, y en un momento histórico en el que las mujeres, acceso a la cultura y a la formación, Julio, obviamente pues no era nada fácil, ¿no? No era nada fácil y, bueno, tan difícil era que legalmente la educación superior, secundaria y universitaria, estaba reservada para varones, y su padre, que era una persona acomodada económicamente, vio el talento que tenía su hija para los estudios y para la ciencia en particular, y consiguió un permiso especial para que pudiera tener estudios superiores. Comenzó en Croacia, que era también del Imperio Austrohúngaro, igual que la Voivodina, que es la provincia ¿Dónde estaba ella, ¿no? donde nació ella. Que ¿Y es una de las más grandes de Serbia, su provincia? Sí, bueno, sí, es, digamos, junto a Kosovo, que Kosovo además está fuera de control del gobierno militarmente, porque está ocupado por la OTAN, es la única provincia autónoma. Después Serbia tiene otras divisiones territoriales, pero como provincia autónoma, que sería más o menos lo que es aquí una comunidad autónoma, es junto a Kosovo la única que hay, ¿no? Y es la única que hay porque tiene un carácter plurinacional, porque viven personas de distintas etnias allí, y porque durante muchos años durante 2 siglos, estuvo en el Imperio Austriaco y después en el Imperio Austrohúngaro, mientras que el resto de Serbia estuvo en el Imperio Otomano. Pero ya cuando murió Mileva Marić, ya la provincia de la Voivodina formaba parte del reino de Serbia. Decías, ¿no?, que su padre es una persona clave porque le abre la posibilidad, aparte de por su posición económica, ¿no?, le abre la posibilidad de que ella llegue a esos estudios superiores. Creo que empieza a estudiar como medicina, ¿no?, ya en Zurich. Sí. Comienza en Croacia, al poco se va a Zurich, en Suiza, y entra en la escuela o el Instituto Politécnico de Zurich, que sigue siendo una universidad muy prestigiosa. Creo que en algunos rankings es la 7ª más importante del mundo, y en aquella época era pues una universidad, sobre todo en el campo científico, de gran importancia, y ella pudo acceder, gracias entre otras cosas al talento que había demostrado en cursos previos, al empeño de su padre, que consiguió los permisos especiales, y allí era la única mujer. Claro, es que además de una población reducida, digamos, la que podía acceder a la universidad, a las facultades, para colmo mujer, sí. El género, ¿no? Esto es que es así de forma global, te muevas donde te muevas por el planeta, estamos hablando del mundo desarrollado, lógicamente, las mujeres estaban siempre relegadas a quedarse fuera, ¿no?, de las enseñanzas superiores. Ella lo consigue, y ahí es donde se cruza por primera vez con Albert Einstein. Sí, ella fue compañera de clase de Albert Einstein. Ella empieza medicina, pero seguidamente pues comienza sus estudios en física y en matemáticas, que es lo que a ella verdaderamente le apasionaba y lo que se le daba mejor. Y en la clase creo que son solo 6 personas. Claro, la educación de tanto nivel era una cosa muy reducida, no accedía el grueso de la población como hoy, que puede acceder a la universidad. Y ahí conoce a Einstein, son compañeros de clase, son amigos, y ahí es donde se enamoran. Entonces, la física y la ciencia estuvo desde el principio en su relación, porque se conocen como compañeros y como apasionados de la ciencia que son, y hablaban mucho de ciencia, y por eso es evidente que ella pudo tener influencia en esos artículos clave que Einstein publicó en la revista Alemania en 1905. Es por la correspondencia, pero también por la razón que tú diste antes, el hecho de que Einstein, que al separarse pues no se porta muy bien con ella, se puede ver en la obra, y le pone condiciones muy duras desde el poder que él tenía. Porque sin embargo, el premio Nobel sí que le da todo el dinero, y eso hace pensar que es por algo, que alguien que se ha portado con dureza, que no hace muchas concesiones, sí que hiciera esa, hace pensar algo. Y después también hay otra razón que nos lleva a pensar que su influencia es importante, y es que
sin por supuesto desmerecer el gran genio que tuvo Einstein, desde que se separó de ella no volvió a publicar artículos tan brillantes. No repitió ese 1905 mágico que tuvo de esas publicaciones. Esta es una parte muy clave, ¿no? De, por lo menos, cómo era fuente de inspiración mínimo, ¿no? Podemos imaginar, de abrir debate científico, de explorar caminos, de esa conversación que pudiera tener la pareja en esos años en los que también, como decimos, convivían, porque ellos estaban por temporadas o dependiendo, ¿no?, del momento. Vivían juntos, a veces estaban separados físicamente por cuestiones de trabajo, ¿no? Creo que ella en Zurich se queda trabajando en la oficina de patente. Creo que Einstein es el que trabaja allí, y sí, ella siempre... O ella vuelve a Serbia para ser madre, ¿no? Porque coincide que muy pronto también, claro, va a dar a luz no sé si tienen 2 hijos o 3, Julio. Tienen 3. Primero tienen una hija, pero que tiene un final, digamos, incierto. No se sabe qué sucedió con ella, porque la tuvieron... Es muy inquietante, ¿no?, que no supiéramos... Sí, bueno, también es verdad que, claro, ha pasado mucho tiempo, en esa época no había tanta documentación, pero sí que es un poco inquietante. La tuvieron en 1902, un año antes de casarse. Liesel se llamaba. Y hay fuentes que dicen que murió de escarlatina, de una enfermedad común en los peques de la época, pero también... La tasa de supervivencia infantil, obviamente... Claro, la tasa de mortalidad era mucho más alta que ahora, pero es que también hay otra teoría que dice que la pudieron dar en adopción, porque todavía no estaban casados, era una época de mucho trabajo, de inestabilidad profesional, y que, claro, pues no estaban preparados a lo mejor para tener la hija, y la acabaron dando en adopción. No está claro cuál fue el destino. Pero ya cuando se casaron sí que tuvieron 2 hijos, Hans Albert y Eduard. Y bueno, pues Mileva se encargó de criarlos y sacrificó toda su carrera profesional por la familia, por sus hijos. No pudo nunca desarrollarse como científica, ni siquiera pudo terminar la carrera y el doctorado que estaba esbozándolo, porque tuvo que dedicarse a la familia. Además, a Hans Albert se le diagnosticó esquizofrenia con 20 años, y eso la hizo que se tuviera que involucrar. No obstante, tuvo que trabajar para mantenerlo, porque, como digo, Einstein no le correspondió con todo ese apoyo que ella le dio. Porque digamos que la historia, poco más o menos, por contarla rápido, sería que en uno de esos momentos de separación física de la pareja, él ya no vuelve, él rehace una vida con una segunda mujer, ¿no? Sí. Bueno, ellos al principio... Y ahí deja, digamos, a su mujer y a sus 2 hijos en otra ciudad, en otra parte del mundo, ¿no? Sí, hay que decir que ella no solo sacrificó su carrera profesional por los hijos, también por la carrera profesional de Einstein, que al ser varón, y pues conseguía trabajos más fácilmente, pudo terminar con más facilidad. Ella, recordemos que se quedó embarazada, y ya ella iba cambiando de residencia cuando podía para vivir con él. Entonces ya ahí se sacrificó por él, y los cambios de trabajo de Einstein, porque al principio vivir de la ciencia es complicado, más en aquellos tiempos, antes de ser una figura reconocida, pues hacía que ella no pudiera ir inmediatamente donde él conseguía trabajo. Entonces sí que tenían algunos momentos de separación física. Pero ya a partir de 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, la separación es definitiva. O sea, al principio es un poco por circunstancias, en otras ocasiones sí es verdad que el distanciamiento sentimental que van teniendo influye en que haya algunos periodos de separación, o que se prolonguen los periodos de separación, pero ya a partir de 1914 es definitivo, porque ya ahí se separan, y en 1919 se divorcian legalmente. Y Einstein sí que tiene una relación extramatrimonial, que es con la que acaba casándose, que es con una prima suya, con una prima de Albert Einstein. Has dicho que ella, hay momentos en los que sí tiene que trabajar, y no da sé clase. ¿Qué opción tiene? Ella da clase de matemáticas, de física y de música. Era una persona muy preparada en estos campos, y para poder mantener a sus hijos pues tiene que trabajar,
y trabaja en lo que sabe y lo que se le da bien, pero claro, no pudo llegar hasta, digamos, el límite profesional, hasta la cima, donde yo creo que por su talento podría haber llegado. Para que nos hagamos una idea, sí que es verdad que ella no consiguió licenciarse porque la nota en una asignatura, creo que es en una de las asignaturas le tiró para abajo la media, y ya cuando se presentó por segunda vez estaba embarazada y no pudo prepararse bien el examen. Pero para que tengamos una idea del talento que tenía en física, que es en lo que ganó Einstein el premio Nobel, sacó de nota media la misma nota. Sacó la misma nota que Einstein, que él, y ella, cuando se sacó, que sí se sacó el diploma de mitad de estudios, ella tuvo una nota de 5,1 sobre 6, es decir, que era una muy buena estudiante. Las curiosidades, ¿no?, las carambolas de la vida, no se termina de sacar los estudios porque hay alguien que va a pasar a la historia como el profe que suspendió a Mileva. Sí. Pero realmente eso es lo de menos, ¿no? Su talento está fuera de toda duda. Desde luego, lo único que sí que volvemos a insistir, ¿no?, en esas alas cortadas, en esa carrera truncada de no poder haber desarrollado mucho más, con lo que la sociedad se hubiera beneficiado, ¿no?, de esa contribución de ella al avance, a la innovación. Sin duda, hubiera abierto camino a muchas otras mujeres, tanto como Madame Curie, si pudo abrir ese camino, nos hubiera aportado seguro mucho a la ciencia. Yo creo que las pruebas son evidentes de la influencia que tuvo en Einstein. Eso no puede ser casualidad que hable en nuestro estudio, nuestra investigación, y de hecho es que tener a alguien cercano, yo lo sé porque soy investigador, no tengo ni mucho menos talento ni relevancia, pero estoy sacando adelante el doctorado y sé que es muy importante tener a alguien cerca que sepa de lo que estás escribiendo para que te asesore, para que te ayude, porque, como se suele decir, 4 ojos ven más que 2. Claro, estamos hablando de un nivel de premio Nobel, de una teoría como la de la relatividad completamente rompedora en la época. Es decir, que tener a alguien que te ayude, que simplemente comprenda de lo que estás hablando, es muy, muy, muy difícil. Y está claro que ella sí lo comprendía, que estuvo siguiendo muy de cerca toda esa investigación, que fue un apoyo tanto científico como sentimental, ¿no? Siempre lo apoyó, ¿no?, desde el punto de vista sentimental durante todos esos años. Y hubiera aportado también mucho a su país, a Serbia, que es un país que en la época, que estaba recién independizado, y actualmente pues es considerado por las grandes potencias como un país de la periferia, como un país que es pequeño, que no es tan importante para las grandes potencias, pero que ha aportado mucho a la historia de Europa en materia de arte, de cultura y sobre todo de ciencia, porque entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX no nace solo Mileva Marić, también nace Nikola Tesla, que también estuvo muy desconocido durante el siglo XX para el nivel y la importancia que tuvo. Ahora sí está mucho más reconocido Nikola Tesla, que es serbio-étnico, nacido en lo que hoy es Croacia, y también nacieron, a Tesla pues le debemos el conocimiento de la corriente alterna y podemos conectar pues a la electricidad todos los aparatos, por ejemplo, que hay aquí en este estudio de televisión, gracias al descubrimiento de Tesla. Tenemos también a Mihailo Pupin, que desarrolló las bobinas, que fue una tecnología puente para ampliar digamos, la cobertura del teléfono, que el teléfono se pudiera utilizar a grandes distancias, ampliar la distancia a la que se podía hablar por teléfono, porque al principio el teléfono no te permitía hablar con alguien en la otra punta del mundo, pero para ampliar la distancia el sistema de bobinas que desarrolló Pupin pues fue muy importante. Y tenemos también a Milutin Marinkovic, que él estudió lo que es las órbitas de los planetas y descubrió cómo eso tiene una gran influencia en el clima, a largo plazo influye mucho en el clima, y él también desarrolló un calendario que es el calendario juliano revisado, que es un calendario desde el punto de vista astronómico más exacto y más preciso que el nuestro, el gregoriano. Sin embargo, no se ha adoptado, ¿no? Quizá porque provenía de un país que no era de las grandes potencias mundiales, y eso le pesó como le pesó a
a Mileva Maric, que bueno, ya tiene su reconocimiento en Serbia, tiene monumentos. Eso te iba a preguntar, ¿no? Un sello. poco si es una figura de peso para Es una para figura el de país. peso. Ahora hace poco en Novi Sad, en la capital de la Voivodina, donde ella nació, pues ha habido una exposición multimedia y en Serbia pues hace unos años tuvo un sello con su rostro, tiene algún monumento, pero también en Zúrich pues se le tiene un reconocimiento en el cementerio de Zúrich, donde está enterrada, y también en la Escuela Politécnica, que ahora se llama ETH de Zúrich, tiene también una placa, el edificio, diciendo que ella estudió allí, y también se plantearon creo que el concederle el título, se revisó su expediente, pero es que lo curioso, y por lo que se especula también que fue influyente en la vida de Einstein, es que sus trabajos universitarios han desaparecido. No hay documentación sobre lo que escribió durante aquellos años, no ha quedado. Es un misterio, por tanto la influencia en Einstein en la teoría de la relatividad como en la importancia y la calidad de su obra, pero se revisó su expediente y al final se llegó a la conclusión de que no era conveniente reconocerle el título porque bueno, es muy difícil entrar en lo que pasó en aquellos años, porque el profesor la suspendió, y eso también abriría el debate de que se hiciera lo mismo con muchas personas, prácticamente hasta nuestros días, ¿no? Cuánta gente suspende porque fallece su padre, porque se queda embarazada, etcétera, ¿no? Y no se decidió no concederle lo que es el diploma. Sí, dejar, digamos, las cosas como estaban, dejarlo como académicamente hablando. Pero sí que se le reconoció, sí que la universidad le reconoció su valor y su talento. Pues todo lo que hemos comentado aquí, trasladado al idioma del teatro y evidentemente con una escenografía, ¿no? Con una puesta en escena, ya digo, atractiva, para este mismo mes de enero, para acabar el mes con teatro de fondo en Puerto Real, más que recomendable que vaya nuestra audiencia a verlo. Más que recomendable, tiene 9 premios en distintos festivales y certámenes de España, en distintas categorías, incluida la dirección, la de la propia obra, y también fue candidato a los premios Max, que es como los premios Goya del cine, pero en teatro. Es decir, que es una obra que además ya tiene 3 años desde su estreno, es decir, que si sigue estrenándose en ciudades como esta, como en Puerto Real, es porque está teniendo buen recibimiento por parte del público y la crítica. Se va a seguir estrenando en más ciudades, yo creo que va a llegar inminentemente a grandes ciudades como Madrid y Barcelona, y sí, es una obra que desde luego yo recomiendo porque combina el rigor histórico, la sensibilidad, es entretenida, tiene calidad interpretativa de vestuario, escenografía, iluminación, música un poco también, y además nos hace reflexionar sobre bueno, lo difícil que es muchas veces triunfar en la ciencia y en el mundo profesional en general siendo mujer, todavía hoy, y también siendo de un país que no es una gran potencia, ¿no? Como el caso de Serbia, y la película nos ayuda, la obra de teatro, perdón, nos ayuda a dar a conocer una figura injustamente desconocida, pero también a un país, yo creo, injustamente desconocido, un país muy interesante que ha aportado mucho a la historia de Europa como es Serbia, y gracias a esta obra de teatro podemos profundizar en Serbia, podemos leer sobre Serbia, incluso nos puede animar a visitar Serbia, porque yo creo que es un destino más que interesante. La obra, y termino con esto, puede ser también una metáfora de cómo Europa ha tratado a Serbia, porque Mileva Maric dedicó su vida a Einstein, gracias a él Einstein pudo prosperar, y Einstein no se lo pagó como ella se merecía, ella no pudo desarrollarse profesionalmente como su talento le hubiera permitido, y a Serbia le ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Ha tenido que luchar mucho durante siglos por su independencia frente al Imperio Otomano, no siempre tuvo ayuda de otras potencias europeas, y se sacrificó también mucho Serbia en la Primera Guerra Mundial, que perdió un porcentaje alto de población y de varones sobre todo que estaban en combate. También en la Segunda Guerra Mundial tuvo un papel clave en la derrota de las potencias del eje. De hecho, es junto a Albania, que fue también gracias a Yugoslavia, el único país que se liberó por sus propios medios.
tanto Francia como Polonia, etcétera, tuvieron tropas bien estadounidenses y británicas o bien soviéticas para poder liberarse, pero el único país que solo tuvo circunstancialmente tropas extranjeras, en este caso soviéticas, fue Yugoslavia, cuyo corazón era Serbia. Entonces yo creo que la obra de teatro nos ayuda a reflexionar sobre el papel de la mujer, pero también sobre el papel que ha tenido Serbia en la historia de Europa, que como dije antes por los científicos que mencioné, ha sido más que importante, que ha tenido un sacrificio importante ese país en pro de la civilización europea, que nunca ha sido reconocida. El colmo de este maltrato pues fue el bombardeo que sufrió en 1999 y que, pues olvidando todo eso, yo creo que es un buen momento para acercarse a este país, para conocerlo más y para, si es posible, visitarlo. Yo vengo de allí, en invierno es precioso con la nieve y en verano también, o sea, tiene auténticos paraísos naturales, ciudades muy bonitas, con mucha historia, es un turismo cultural que además no está masificado, como el que está, por ejemplo, pues en Croacia, que también merece, por supuesto, mucho la pena ir, también estuve el año pasado, o el que tiene España, que está cada vez más masificado, pues ni siquiera en la capital hay un número elevado de turistas ni de extranjeros viviendo allí, y merece mucho la pena conocer ese país, ¿no? Entonces yo recomiendo la obra y recomiendo también conocer y visitar Serbia. Julio, estamos prácticamente en el final, de hecho ponemos así, ¿no?, el punto con esta invitación a que vayan al teatro y a conocer la figura de Mileva Maric.